Muy buenos días, Espíritu Santo. El mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, para sus hijos, es avanzar. Dios quiere que avancemos. Cuando Dios nos dijo que para llegar a Él, para ser verdaderamente sus siervos, para ser verdaderamente sus hijos y para ser verdaderamente libres y salvos y gozar de su paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que seguir a Jesús, a su Hijo, que es mediante Cristo, que es a través de Él. Y Jesús nos llama de la siguiente manera. En Mateo 16:24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su egoísta manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces Jesús nos dice que seguirlo requiere tres elementos indispensables. Primero, cambio. Segundo, compromiso. Y tercero, avanzar. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, o sea, tenemos que cambiar en nuestros corazones. Abandonar su manera egoísta es abandonar nuestra propia manera de vivir y vivir a la manera que Dios nos pide. Tomar su cruz es aceptar el compromiso de cumplir la voluntad de Dios. Y seguirme significa soltar todo y avanzar, confiar, rendirse, dar ese primer paso. De los tres elementos, porque los tres condiciones son indispensables y los tres son importantes, pero el más importante es avanzar. Dios quiere que avancemos. Esa es la finalidad de los dos primeros. ¿Para qué cambiar y para qué comprometerse? Porque eso requiere o se requiere estar listo. Cuando yo entrego mi corazón a Jesús, decido cambiar. Cuando yo acepto la voluntad de Dios de corazón, entonces ya estoy listo. Pero entonces, una vez que estamos listos para el viaje, para emprender, cuando ya estamos preparados, Dios quiere que avancemos, que no nos quedemos donde estamos. Entonces los tres son indispensables, el cambio, el compromiso y avanzar, pero de los tres el más importante es avanzar. Entonces, cambiamos al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Indispensable. Recibir a Jesús en nuestro espíritu. Volvemos a nacer como nuevas criaturas. Tomamos la cruz al aceptar la voluntad del Padre y nos comprometemos a confiar en Él, a tener fe, a dejar todo en sus manos, a creer que es el plan de Él y no el nuestro, que sus planes y su propósito es lo que vamos a seguir y a cumplir. Pero luego el Padre quiere que avancemos a pesar de la tormenta. En Mateo, bueno, ¿qué nos puede bloquear el avance? Porque a veces decimos, pero si estamos listos, pero si yo acepté a Dios o a Jesús y al Espíritu Santo en mi corazón, si yo quiero seguir el plan de Dios, acepto su voluntad. ¿Qué nos puede bloquear el avance? ¿Qué nos puede bloquear el crecimiento? En Mateo 8, 24, 26 dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Tienen poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Entonces Jesús sabía cuál era la respuesta. Tenían miedo porque tenían poca fe. Y se los dijo, ¿por qué tienen miedo? Tienen poca fe. Entonces,
emprendemos el plan de Dios, estamos con Dios y de repente, como dice allí, estamos en una tormenta. La tormenta pueden ser espíritus malignos, demonios, que quieren robarnos la bendición del Padre. Nos atormentan con nuestro pasado, con nuestros pecados, nos hacen pensar que no merecemos, que somos esclavos. Y aunque ciertamente estamos listos, porque aceptamos a Jesús, creemos en Él, queremos y aceptamos el plan de Dios para nosotros, esas tormentas, esos pensamientos y emociones tormentosos nos hacen pensar y nos hacen sentir que no podemos salir. La tormenta quiere nublarnos, quiere obstaculizarnos, quiere bloquearnos para que no podamos avanzar. Hace que pensamos o que pensemos y sintamos, hace que no somos libres y que no somos salvos. Esa tormenta hace que dudemos que somos nuevas criaturas, que Dios ya nos perdonó y nos salvó y que ya somos libres para poder salir. Hemos estado tanto tiempo esclavos de ese pasado, de ese pecado, que ya somos libres, pero no lo podemos creer. Por eso Dios quiere que avancemos para que salgamos de ese pasado tormentoso y comencemos a vivir una nueva vida en Él. Dios quiere que en esa tormenta, como los discípulos, le gritemos a Él, clamemos a Él, pensemos en Él, lo miremos a Él y solo a Él. Su presencia calla todas esas voces de nuestro pasado, esos pecados, esos demonios, que lo único que quieren es atormentarnos. Y al final dice otra vez, y de repente vamos a sentir una gran calma. Entonces, Dios quiere que avancemos, que tengamos fe en nosotros mismos, que creamos en nuestro perdón y nuestra salvación, que gracias a Él ya estamos y somos listos para salir de la esclavitud del pecado que nos atormenta con sentimientos de culpa, señalamientos, críticas, acusaciones, baja autoestima, miedos, etcétera. Y Dios quiere que confiemos en Él, que su plan y propósito son perfectos, buenos y agradables. Que abandonemos la duda, eso es lo único que quiere Dios, que abandonemos esa duda, que nos rindamos todo a Él. Por eso decía, ¿por qué tienen miedo? Tienen poca fe. Entonces, Dios quiere que abandonemos esa duda, rindamos todo a Él. Dios quiere que simplemente demos el primer paso. Y si la tormenta es muy fuerte, si los pensamientos tormentosos, si las emociones no nos dejan o pensamos que no nos dejan, ¿sí? Y si sentimos que hay mucho viento, que hay mucha agua a nuestro alrededor y no vemos tierra firme y no veamos tierra firme para dar ese paso, para pisar, si no vemos un camino, si pareciera que no existe una posibilidad, entonces Dios dice que confiemos en Él. Y así sea sobre el agua, avancemos. Así sea lo único que veamos es agua, pero Dios, si solamente hay agua, ¿por dónde paso? No importa. Que así sea sobre esa agua, Dios quiere que avancemos y lo sigamos, que demos ese primer paso. En Mateo 14, 27, 31, dice la palabra, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. El Señor nos anima. Dice, tengan ánimo.
y nos anima para que avancemos, para que confiemos en Él y tengamos fe. Y así esos demonios nos sigan atormentamos. Dios quiere que gritemos las veces que sea necesario para, y que no creamos en los demonios que nos quieren manipular. En vez de eso, que lo sigamos buscando a Él, que Él no se va a cansar de atendernos, escucharnos y ayudarnos. Porque los demonios quieren hacernos creer cosas como ya te ayudó una vez y volviste a fallar. ¿No te da vergüenza volver a orar? ¿No te da vergüenza volver a pedirle ayuda a Dios? Eso es lo que quieren esos demonios que nosotros creamos, engañarnos. Quieren atormentarnos y manipularnos con nuestra forma antigua. Quieren remover los sentimientos de culpa, de baja autoestima, de no merecimiento, de esclavitud. Pero Dios quiere todo lo contrario. Él nos manda a avanzar. Así tengamos que gritarle otra vez y otra vez y otra vez y que le pidamos ayuda muchas veces. De hecho, eso es lo que quiere Dios, que confiemos en Él, que lo busquemos a Él todas las veces que sea necesaria, que Él siempre va a extender su mano poderosa para agarrarnos cuando nos volvamos a hundir en esos tormentos, en esos pensamientos y emociones tormentosos. A Dios no le importa si perdemos la fe o si dudamos. ¿Sí? Entonces damos un paso y nos hundimos, a Dios no le importa. Dios quiere que si eso pasa, clamemos a Él otra vez y Él nos rescatará nuevamente. Nos podemos fijar que dice, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes poca fe? Entonces, y dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Entonces, primero extendió la mano para salvarlo y después le preguntó, ¿por qué dudaste? No al revés. No le preguntó primero, ¿por qué dudaste? Para después ayudarlo. Esto es muy importante. Primero, Él nos va a ayudar y después Él va a colocar en nuestro corazón esa nueva dosis de fe. ¿Por qué dudaste? Pero Dios no nos va a juzgar porque dudamos, porque dimos un paso con Él y luego los demonios atormentándonos y nos hundimos y perdimos la fe. Dios no nos va a juzgar ni a regañar, todo lo contrario. Apenas clamemos Dios, ayúdame, Él va a agarrar nuestra mano y nos va a poner en nuestro corazón esa dosis de fe. ¿Por qué dudaste? Entonces, cada vez que nos hundimos y lo llamamos y no le hacemos caso a esos demonios, sino que confiamos en Dios y le pedimos ayuda, Él nos va a levantar una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él quiere que avancemos. Y cada vez que dejamos que Él nos ayude, que nos dé la mano, que nos agarre, que nos levante, entonces crecemos en nuestra fe, crece nuestra fe, avanzamos con la fe, avanzamos y crecemos en el entendimiento. Eso es lo que Dios quiere, que avancemos. ¿Por qué Pedro se hundió en ese momento? Porque porque Pedro en ese momento estaba también en ese proceso de avanzar en la fe, en el entendimiento, en ese crecimiento espiritual. Recordemos que Jesús estaba formando a Pedro y a sus discípulos para que cuando Él abandonara la tierra, cuando fuera muerto y resucitado, ellos quedarán acá evangelizando. Entonces, yo estoy seguro que en ese momento que Pedro dio ese paso y se hundió, fue mucho más importante el paso
que la duda. Yo estoy seguro que ese solo paso Pedro nunca lo olvidó. Y en otras ocasiones, cuando quiso dudar, se acordó, no, pero yo di un paso y Dios me levantó nuevamente. Entonces, estamos listos, pero tenemos que dar el primer paso. Hundirnos, gritarle, permitir que nos vuelva a levantar, dar otro paso, hundirnos nuevamente, gritarle nuevamente, clamar a Él, pedir ayuda, y mientras estamos en ese proceso, que damos un paso en el agua, nos hundimos, clamamos a Él otra vez y nos levanta, y mientras más lo hacemos, más avanzamos en nuestra fe y confianza hacia Él. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que sea así el proceso. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder y cada vez seamos más maduros y más fuertes hasta que tengamos una fe sólida. Entonces, Dios quiere que avancemos y se lo dijo a todos los grandes hombres. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Gedeón, se lo dijo a David, a todos se lo dijo a Josué, que mira que te mando a que seas esforzado y valiente. Dios no quiere que nos quedemos en la tormenta, Dios no quiere que nos estanquemos, Dios quiere que demos ese primer paso. Dios nos muestra cómo vencemos esa tormenta y cómo vamos a pasar de sentirnos nublados y agobiados a sentirnos seguros en tierra firme, pisando fuerte y con mucha luz para poder ver mucho mejor. En Santiago 2:22 nos muestra el Padre y dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Eso es lo que quiere Dios, sus acciones y su fe. La fe que estamos listos, que somos sus hijos, que ya somos libres, y la acción de avanzar. Dar ese primer paso, así sea sobre el agua. Dar el primer paso, hundirnos, gritar, recibir la ayuda, dar otro paso y avanzar y avanzar y avanzar. Gracias Espíritu Santo por esta palabra, te amamos, bendiciones.